Bueno, un saludo cordial a distancia. El día de hoy vamos a tomar en cuenta justamente lo que es la unidad número 3 respecto al modelo clásico de regresión lineal bajo la temática de inferencia y predicción, que es una parte muy importante. Para esta situación vamos a tomar en cuenta algunos elementos a recordar, que son los siguientes. Sobre todo, no olvidemos que un modelo de regresión es aquel modelo que permite describir cómo influye una variable X sobre otra variable Y de manera muy sencilla y concreta. No olvidemos que la variable X depende, es justamente la variable independiente, también llamada como la variable explicativa o variable exógena. La variable Y es la variable dependiente o de respuesta, o es la llamada también variable endógena. Por lo tanto, el objetivo es obtener justamente estimaciones razonables para esta variable Y para los diferentes valores de X a partir de una muestra de n pares de valores, ya sean X sub 1, X, Y sub 1, X sub n, Y sub n, pares ordenados. Por lo tanto, el tipo de relación que concierne justamente son los siguientes. El determinista es cuando es conocido justamente el valor de X y el valor Y queda perfectamente establecido de la forma la función, ¿no es cierto? La función f de x justamente igual a y, o y igual a función f de x, que corresponde justamente x, la variable independiente, y y, la variable dependiente. Por ejemplo, aquí se tiene una relación de entre la variable temperatura en grados centígrados y grados Fahrenheit. Por ejemplo, la función en este caso y es igual a 1.8 por x, 1.8 justamente es el valor positivo, es decir, la pendiente positiva, más 32 justamente la constante de intersección. Aquí, como se puede observar, justamente la relación que existe, ¿no?, de manera determinista corresponde justamente a la equivalencia, por sobre todo, de grados centígrados en grados Fahrenheit. Claramente se puede observar en este gráfico correspondiente la misma parametrización de la función lineal que corresponde justamente y tiende a ser una inclinación positiva. Existen también relaciones no deterministas, ¿no? No deterministas en el sentido de que es conocido el valor de X y el valor de Y no queda perfectamente establecida, ¿no? Son de este tipo. Y es igual a la función f de x más u, donde u es justamente conocida como la perturbación desconocida o también llamada como la variable aleatoria. Por ejemplo, se tiene una muestra de volumen de producción, ¿sí? Aquí tenemos en el eje X volúmenes de producción y Y es justamente el costo total asociado a un producto determinado, ¿no?, en grupos de empresas correspondientes. Como se puede observar, aquí tenemos en el plot of cost versus volumen, justamente la representación gráfica de dispersión entre estas dos variables, que obviamente corresponde a una función, en este caso no determinista, con exactitud como la anterior, ¿no?, porque existe justamente una perturbación desconocida en el que se debe de hacer algunos cálculos específicos. Otro tipo de relación es la lineal, cuando la función f de x es lineal y la representación de gráficas son de la siguiente forma, ¿no? F de x es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, que es justamente beta sub 1, ¿sí? Si es un valor positivo, obviamente la pendiente es positiva, tiene una relación lineal positiva. Si beta sub 1 es un valor negativo, ¿sí?, tiene una relación lineal negativa, ¿no? Como en este caso, aquí se puede observar que beta 1 es positiva y en esta otra beta sub 1 es negativa, ¿no?, es decir, menor a 0, ¿no? Pues es que se tiene una inclinación, ¿no?, dependiente de relación negativa, esta de relación lineal positiva. Otro tipo de relaciones es también la no lineal, ¿no? Cuando la función f de x no es lineal, como por ejemplo tenemos f de x igual al logaritmo de x, puede ser f de x igual a x cuadrado más 3, etcétera. Como podemos observar en esta representación gráfica, tenemos nuestra variable x, nuestra variable
y el gráfico de dispersión corresponde justamente, ¿no?, a un cierto tipo de función correspondiente, ¿no?, que es casi similar, se podría mencionar, a la raíz cuadrada justamente, ¿no?, la función de raíz cuadrada, que tiende a ser este tipo de crecimiento correspondiente, obviamente con un punto de, de origen corresponde, ¿no?, en el punto -2, ¿no?, en la parte negativa. Los datos no tienen un aspecto lineal, como se puede observar, ¿no? Entonces eta, por ejemplo, representa ese tipo de relación. También existen algunas de tipo de ausencia de relación, ¿no?, cuando la función f de x es simplemente una constante. O sea, una constante es, que implica justamente ausencia de relación, ya que en este gráfico se puede observar que todos los puntos están muy dispersos unos entre sí, cada uno entre sí en realidad, ¿no?, es un conjunto de puntos disperso, no tienen justamente una estrecha relación, ni, no se puede decir que tiene una relación lineal, ya sea ni positiva ni negativa, ni una extra, ¿no?, ni una tipo de función, ya sea del tipo logarítmica o exponencial, cúbica o de una parábola, entre otros. Aquí existe justamente la ausencia de relación, ¿no?, es el tipo de representación que se debe de indagar. Y por sobre todo, dentro de las medidas de dependencia lineal, tomamos en cuenta la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es una medida de dependencia lineal, ¿no?, definida por la siguiente forma, ¿no? La covarianza entre la variable x y y es igual, línea de fracción, la sumatoria que tiende desde el límite inferior 1 hasta el límite superior n, que son los productos de estos dos binomios de x sub i por y sub i, que son justamente los componentes x sub i y sub i de cada una de estas variables ordenadas. Tanto x barra como y barra son justamente los promedios. Este es el promedio de las x sub i y este es el promedio de las y sub i, divididas entre n menos 1. Si hay una relación lineal positiva, la covarianza tendría que ser en este caso, ¿no?, y será positiva y grande. Si la relación lineal es negativa, esta covarianza será negativa y grande, en valor absoluto, obviamente. Y si no hay ninguna relación entre las variables tanto x y y, o las relaciones marcadamente no lineal, la covarianza será próxima a ser, tiende a ser cero en realidad. Pero no olvidemos que la covarianza depende de las unidades de medida de las variables tanto en x y en y, que son muy importantes. El coeficiente de correlación lineal, como lo mencionaba en la anterior unidad, es una medida de dependencia lineal que no depende de las unidades de medida, ¿no?, que es justamente este coeficiente de correlación lineal R sub x, y, que es justamente aquella correlación, ¿sí?, COR, la correlación entre las variables x y se define como la covarianza entre x y divididas entre el producto de las desviaciones típicas estándares respecto a la variable x y respecto a la variable y. Olvidemos que las desviaciones típicas estándares en relación a su varianza correspondiente es justamente, ¿no?, aquella sumatoria de los binomios justamente elevados al cuadrado, que es la diferencia, ¿no?, de las x sub i menos su promedio correspondiente dividido entre n menos 1, ¿no?, que corresponde justamente a la varianza de la variable x, y esta es la varianza de la variable y, que tienen la misma estructura, simplemente se hace el cambio, en este caso de variable correspondiente. La correlación, justamente R de Pearson, corresponde justamente en un rango de menos 1 hasta 1 positivo. La correlación entre x y es lo mismo que la correlación de y-x, vale decir, existe un cierto tipo de simetría. La correlación de una sumatoria, en este caso, como se puede observar aquí, una ecuación lineal ax más b
coma CY más D, que es justamente, ¿no?, tanto A, B, C y D constantes, valores cualesquiera, es igual justamente al signo de A por el signo de C por la correlación de X entre Y. Esta es una definición correspondiente y algunas propiedades de la correlación lineal R de Pearson. Entonces, el modelo de regresión lineal simple, la que se ha mencionado en la anterior unidad, casi a la finalización, tiene este tipo de forma. Esta es la forma justamente correspondiente. Ya en realidad y sub i es igual a beta sub 0 más beta 1 por x i más u sub i. En la justamente, ¿no?, la iésima, se podría decir, la iésima regresión lineal, la ecuación lineal, ¿sí?, que es justamente y sub i representa el valor de la variable respuesta para la observación iésima, donde i puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2, el valor de 3, etcétera, ¿no? X sub i representa el valor de la variable explicativa de la observación iésima, y u sub i es justamente la que representa el error, también conocido como en la perturbación aleatoria iésima, que asume justamente y se supone que debe tender a una distribución normal con media igual a 0 y sigma conocida, y justamente la desviación estándar poblacional. Tanto beta 0 como beta 1 son coeficientes de la regresión. Beta sub 0 se lo conoce como el intercepto, ¿sí?, aquí el valor numérico de intercepción, y beta 1 es justamente la pendiente, ¿no?, la pendiente que denota si tiene una regresión positiva o negativa o nula en realidad. Entonces, los parámetros son justamente a estimarse dentro de esta regresión lineal simple, tanto beta sub 0, beta sub 1 y sigma, que es justamente la varianza poblacional. Este es el modelo de manera genérica y que se toman en cuenta algunas estructuras, ¿no? El objetivo es justamente, recalcamos, que se puede obtener, ¿no?, estimaciones, y aquí denotamos una nueva estructura misma, con beta sub 0 sombrero, ¿no?, y beta sub 1 sombrero, de beta 0 y beta 1 para calcular la recta de regresión, ¿no?, y la recta de regresión correspondiente, ¿no?, a lo que se ajuste lo mejor posible a los datos. Entonces, bien importante tomar en cuenta, como por ejemplo, supóngase que tenemos una regresión del ejemplo anterior, ¿no?, costo es igual, ¿no?, a menos 15.65 más 1.29 por volumen, ¿no?, nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, ¿no?, ahí tenemos el eje de las x y el eje de las y. Este, por ejemplo, es un ejemplo de regresión, ¿no?, una ecuación de regresión que costo depende del volumen, en este caso, ¿no?, del nivel de volumen correspondiente. Entonces, se estima que una empresa produce 25.000 unidades. ¿Cuánto sería el costo correspondiente, ¿no? Es decir, si el volumen es justamente 25.000, es decir, ahí está, 25.000 por 1.29 más menos 15.65, realizando las operaciones básicas, el costo será de las 25.000 unidades de producción de volumen, será de 16.6 mil euros, correspondientes obviamente en montos económicos. Entonces, esta justamente corresponde a cómo una variable independiente puede incidir en relación a los valores que se le asigne y obtener la variable dependiente. La diferencia de cada valor y sub i, como se denota en esta forma, de la variable respuesta, ¿no es cierto?, y su estimación, y sub i sombrero, ¿no?, es la estimación correspondiente, se llama a esta diferencia el residuo. E sub i se lo denota como el residuo. Como podemos observar, tenemos aquí dos puntos con relación a una línea que es justamente la recta de regresión estimada. Tenemos el valor observado del dato i
en el que se pueden determinar los residuos con esta diferencia. Ejemplo, indudablemente una empresa determina que haya producido exactamente 25.000 unidades, no va a tener un gasto de exactamente 16.5 mil euros, ¿no? La diferencia entre el costo estimado y el real es el residuo. Si por ejemplo el costo real de la empresa es de 18.000 euros, el residuo sería el siguiente, ¿no? Como ser, por ejemplo, ahí tenemos el residuo es igual a 18.000 euros menos 16.6 mil euros. La diferencia, este es el valor justamente Y sub I, este es Y sub I sombrero, ¿no? La variable de estimación, y eso es 1.4 mil euros, ¿no? El residuo correspondiente, ¿no? La diferencia misma. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos de las hipótesis, y hemos hablado en la unidad número 2, las hipótesis, los supuestos del modelo de regresión lineal, es bien importante nuevamente recalcar la linealidad, la relación existente tanto entre las variables x y y, que debe ser lineal, tiene que tener esta forma o esta misma estructura. La homogeneidad corresponde justamente que la esperanza de la variable de perturbación aleatoria es justamente igual a cero. La homocedasticidad es justamente que la varianza en este caso la varianza de, de la perturbación aleatoria U sub i es justamente sigma cuadrado, ¿no? Que es en este caso la varianza poblacional. Con respecto a la independencia, que las observaciones son independientes, vale decir que la esperanza del producto de algún U sub i por U sub j, la esperanza de este producto es justamente igual a cero. Y finalmente la normalidad, ¿no? Los errores siguen todas una distribución normal, es decir, cada uno de estos elementos U sub i tiende a una distribución normal con media igual a cero y sigma conocida. Cuando nosotros hemos hablado de linealidad, todos los datos deben ser razonables, rectos, ¿no? Como de esta forma, ¿no? Si no, la recta de regresión no representa la estructura de datos, como en este caso se puede observar una función de tipo parábola en realidad, ¿no? Entonces, las que queremos son este tipo de formas, ¿no? Que tiendan a esa, no necesariamente, ¿no? La recta de regresión, ¿no? Que representa una misma estructura correspondiente. Lo que es justamente la homocedasticidad, ¿no? La dispersión de los datos debe ser constante. ¿Eso qué significa? Como se puede observar en el gráfico correspondiente, costo versus volumen, ¿no? Estas, por ejemplo, estos puntos dispersos tienden justamente, ¿no? Tienden hacia una misma dirección, al lado positivo se podría decir, y tienen justamente un rango específico de no sobresalirse por más allá en realidad, ¿no? Tienen la misma, se podría decir, ¿no? El ancho mismo. En este caso aquí se los menciona que los datos son homocedásticos, ¿no? Pero en este otro caso, por ejemplo, tenemos el gráfico de gastos versus ingresos. Bueno, se puede observar que los puntos son más dispersos, pero no existe una homocedasticidad, sino en realidad se lo conoce como heterocedasticidad. Entonces los datos son heterocedásticos en realidad, no es la misma que esta otra. La otra hipótesis que se ha mencionado, muy importante, es la independencia, ¿no? Los datos todos deben ser independientes. Una observación no debe dar información sobre las demás. Habitualmente se sabe que el tipo de datos, si son adecuados o no para el tipo de análisis, bien importante, y en general las series temporales no cumplen la hipótesis de independencia. La normalidad es otra de las hipótesis que hemos mencionado y que se asume justamente, ¿no? Como esta representación gráfica, tenemos aquí la recta correspondiente, beta sub 0 más beta 1 por x, y cada uno de ellos justamente corresponde a cierto tipo de normalidad con respecto a esta constante misma, este valor que corresponde justamente a la variable aleatoria de perturbación, que tiende a una función en este caso de normalidad, ¿no? Con media igual a cero y varianza conocida, sigma cuadrado.
Estimadores de mínimos cuadrados, también lo hemos mencionado y Gauss lo propuso en 1809. Este tipo de método obtener justamente y nos sirve el método para obtener beta sub 0 sombrero, ¿no? El valor de estimación como beta sub 1 sombrero, ¿no? Con respecto a la variable de estimación y sub i. El método consiste en minimizar la suma de cuadrados de las distancias verticales entre los datos y las estimaciones, es decir, minimizar la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? Esta es la sumatoria, E sub i es el residuo elevado al cuadrado, ¿no? Que tiene de 1 hasta un valor de n. Estos residuos por la fórmula general corresponde ser a y sub i menos el valor de estimación, y sub i sombrero, ¿no? Esa diferencia elevado al cuadrado. Si hacemos algunas operaciones de sustitución de y sub i, ahí obtenemos que es la sumatoria de y sub i menos, abrimos paréntesis, no olvidemos que y sub i es beta sub 0 sombrero más beta sub 1 sombrero por x sub i, cerramos paréntesis recién, elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos justamente los puntos en relación a una recta correspondiente. Este es nuestro punto x sub i, y sub i, ¿no? El residuo correspondiente toma en cuenta esta distancia, ¿no? La suma de los residuos al cuadrado, es decir, hay que minimizar el punto justamente con relación a la recta, ¿no? Y esta recta es justamente la recta de estimación, ¿no? Y sub i sombrero. Entonces, eso lo hemos demostrado también en la unidad número 2, ¿no? El resultado se obtiene justamente como por ejemplo beta sub 0 sombrero es y barra, es el promedio de y menos beta sub 1 sombrero por el promedio de nx, y beta sub 1 es justamente la covarianza entre x y y sobre la varianza en x, que toda la covarianza es justamente esta sumatoria de producto de estos dos binomios con relación a sus promedios en cada variable respecto dividido entre la sumatoria de x sub i menos el promedio de x elevado al cuadrado. Estos son los valores, ¿no? Las fórmulas correspondientes para el cálculo de las constantes mismas de la variable, en este caso de estimación, y sombrero. Entonces aquí por ejemplo se denota una recta, ¿no? Con relación a cierto tipo de pendiente. Tenemos los promedios x barra con relación a y barra, y cómo determinar justamente a partir de esta formulación, ¿no? De estimación de la recta. Bueno, estimadores de mínimos cuadrados. A ver, veamos un ejemplo, 4.1, ¿no? Los datos de la producción de trigo en toneladas, que sea x, y el precio de kilo de harina en pesetas en década de los 80 en España fueron los siguientes. Tenemos aquí la producción de harina, ¿sí? 25 con relación a producción de trigo, ¿no? 30, 25, 28, 30, 32, 27, etcétera. En esa misma correspondencia biunívoca ajustamos a la recta de regresión por el mínimos cuadrados. Eso implica justamente calcular, ¿no es cierto?, la recta y sombrero, ahí está, ¿no? Calcular beta sub 0 sombrero y beta sub 1 sombrero. Sustituyendo datos, ¿no? Por ejemplo, beta sub 0 es y barra menos beta sub 1 sombrero por x barra. Y barra es justamente el promedio de la variable y, ¿sí? X barra es el promedio de la variable en x, y beta sub 1 sombrero es esta sumatoria correspondiente, ¿no? Como por ejemplo, se calcula primero, para poder calcular o determinar beta sub 0 sombrero, es necesario calcular beta sub 1 sombrero, es decir, la pendiente de la recta de estimación. Tenemos aquí la sumatoria de xy por y sub i, ¿sí? No olvidemos que x y, por ejemplo, en este caso, producción de trigo, y tenemos precio de la harina, ¿no? Correspondientemente, nosotros tenemos aquí los valores x sub i, ¿sí? El de trigo son x sub 1, x sub 2, x sub 3, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etcétera. Análogamente,
Determinamos los productos correspondientes, como por ejemplo 30 por 25 más este caso, ¿no? Entonces, es decir, hacemos los productos menos n por justamente x bar. En realidad hay que calcular los promedios, ¿no? El promedio simplemente suma 30 más 28, 32 dividido entre cuánto. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divididos entre 10. N vale 10, justamente 10, aquí está, ¿no? N vale 10, su promedio en X es 28,6. Análogamente para Y, sumamos y dividimos entre 10, su promedio es 35,4. Y los productos de la sumatoria de X y por Y sub Y, es decir, 30 por 25 más 28 por 30 más 32 por 27, etcétera. Esa sumatoria corresponde a 9734. Dividido, línea de fracción, n por el promedio de x al cuadrado, ¿no? N justamente vale 10 por el promedio en x es 28,6 pero elevado al cuadrado. Ahí está su signo de diferencia, y la sumatoria de cada x sub y al cuadrado, es decir, xy es x1, x2, x3, etcétera. Estos 30 al cuadrado más 28 al cuadrado más 32 al cuadrado más 25, etcétera, toditas elevadas al cuadrado, sumamos todas y es 8468, ¿no? Eso se refiere a esta sumatoria, ¿no? Si hacemos las operaciones aritméticas y obtenemos ahí beta sub 1 sombrero, que equivale a menos 1.3537. Una vez obtenida beta sub 1 sombrero, sustituimos los datos para encontrar beta sub 0, ¿no? Que es el valor de intercepto. Esta es la pendiente, justamente ahí tenemos, como tiene un valor negativo aquí, menos por menos, ahí está, más 1.3537 por el promedio en X, eso es 28,6, y el promedio en Y es 35,4. Realizamos operaciones aritméticas y eso es 74,116. Tengo beta sub 0 sombrero, beta sub 1 sombrero, sustituimos los datos en la recta de regresión de estimación. Y sombrero es igual beta sub 0 menos, ¿no? Ahí está, con su signo tal como está, beta sub 1 sombrero por X, ¿no? Esa es justamente la recta de regresión, ¿no? La recta de regresión por el método de mínimos cuadrados correspondientes y se ha calculado. Otra forma de calcular es justamente, si tienen una hoja en Excel, en este caso insertan los datos como ya se tenía anteriormente, pero en columna, para poder determinar justamente y seleccionar justamente en la parte de análisis de datos, y ahí ubicamos justamente regresión, ¿no? Y la regresión misma de este conjunto de datos, seleccionamos la matriz correspondiente y obtenemos este resultado resumen, ¿no? Estadísticas de regresión: coeficiente de correlación múltiple por 0,8471, coeficiente de determinación R cuadrado 0,71, el R cuadrado ajustado 0,68, el error típico 5,098, etcétera, ¿no? Y observaciones de 10, que son 10 datos correspondientes. También se puede hacer el análisis de varianza, que corresponde justamente a la regresión grados de libertad 1 en realidad, con residuos justamente de 8. Es bien importante tomar en cuenta los promedios de cuadrados, que es de 25, que es muy importante, y la F de Fisher-Snecor. Por otro lado, los que sí nos interesa es el resultado de los coeficientes, ¿no? De este conjunto de datos se puede observar que el valor de intercepción, es decir, beta sub 0, es 74,1151, etcétera, ¿no? Y la variable, en este caso X, ¿no? Correspondiente a la variable X, su coeficiente, la pendiente es en este caso menos 1.3536, etcétera, ¿no? Los valores. Estos son los coeficientes, ¿no? Que se han calculado anteriormente, es decir, aquí está, ¿no? Menos 1.3537, aquí 74,1116, que corresponde justamente coeficientes de la recta de estimación. Estimación de la varianza. Para estimar la varianza de los errores sigma cuadrado podemos utilizar también esta, ¿no? Esta fórmula correspondiente en relación a la sumatoria de los, en este caso, del estimador mismo. El error es sub i elevado al cuadrado, sumatoria dividido entre n, que es justamente sigma
cuadrado sombrero en realidad, ¿no? Es el estimador máximo verosímil de la varianza poblacional, y este es un estimador sesgado en realidad. Y un estimador insesgado de la varianza poblacional, ¿no?, es la varianza residual, y la varianza residual se lo define de la siguiente forma, ¿no? Es S sub R, ¿no?, varianza residual, S cuadrado sub R, varianza residual, es igual a la sumatoria, ¿no?, de los errores, E sub I al cuadrado, dividido entre n menos 2, ¿no?, n menos 2 en este caso, para el cálculo correspondiente. Y este valor justamente también se denota y se va calculando, ¿no?, la estimación media de la varianza. La varianza justamente que se ha denotado, la varianza residual misma, ¿sí?, esta varianza residual con esta fórmula se puede ir calculando de manera manual, como también utilizando el exe correspondiente que ya se tenía ya determinado, ¿no? Ese es el valor residual correspondiente. Ahora, con respecto al ejercicio mismo, lo que se hace es calcular los residuos, ¿no? Los residuos es y usando las rectas de regresión, ¿no? Aquí tenemos nuestra recta de regresión, ¿sí? Este es y sub i, ¿no?, la variable de estimación es igual a 74.116 menos 1.3537 por el valor de x sub i. Entonces aquí, por ejemplo, x sub i, teníamos ya los datos correspondientes, tenemos y sub i, entonces determinamos y sub i sombrero, ¿no? Cuando toman los valores, por ejemplo, de x sub i, el valor de 30, cuánto se estima, el valor de 28, cuánto se estima, ¿no? Para cada uno de estos datos se van determinando justamente, ¿no? Es decir, lo que hacemos es la sustitución misma para determinar, como por ejemplo 74.116 menos 1.3537 por, ¿no?, el x sub i, y el x sub i, por ejemplo, aquí toma el valor de 30, ¿sí? Hacemos ese producto y ahí tenemos justamente 33.5 correspondiente, ¿no? Es este dato, ¿no? 33.505 aproximadamente, ¿no? Pero si con un decimal es 33.5. En el siguiente, este 28 sustituimos en esta ecuación de estimación el x sub i, realizamos operaciones y obtenemos el y sub i, que es 36.21, y así sucesivamente para los demás datos, ¿no? Vamos calculando toda esta fila sustituyendo x sub i en esta ecuación lineal. Muy bien, una vez obtenido, no olvidemos que E sub i es justamente la diferencia, ¿no es cierto?, la diferencia misma, en este caso de y sub i menos el y sub i sombrero, ¿no? Vale decir, lo que hacemos es restar, en este caso 25 menos 33.5, y ese es un valor negativo, menos 8.50 o 55, hay otros decimales, ¿no? Pero bueno, el siguiente va a ser, por ejemplo, 30 menos 36.21, eso va a ser menos 6.21, 27 menos 30.79 con su signo, ¿no?, menos 3.79, 40 menos 40.27 será menos 0.27, y en este caso, obviamente, estos valores son menores, ¿no?, a los valores altos, por eso son valores negativos, pero aquí 42 es mayor a 40.27, por eso es un valor con signo positivo, ¿no? Es decir, 42 menos 40.27, eso es 1.72 correspondiente. Bien, entonces ahí ya se tiene identificado las diferencias mismas, se calcula la parte, ¿no?, residual mismo de los errores correspondientes, los elevamos cada uno de estos valores, menos 8.5 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, ¿no?, menos 6.21 elevado al cuadrado más, abrimos paréntesis, menos 3.79 elevado al cuadrado más, abrimos paréntesis, menos 0.27, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado más 1.72 al cuadrado más, abrimos paréntesis, menos 0.27, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado más, etcétera, ¿no? Subamos toditas, eso se refiere a esta suma, dividimos entre n. N cuánto es, tenemos 10 observaciones correspondientes, es decir, 10 menos 2, 8, por eso 8 aquí, y la sumatoria de estos valores elevados al cuadrado, tanto valores negativos y positivos, es 207.92. Hacemos la fracción correspondiente, es 25.99.
esa es justamente la varianza residual. Y también lo ubicamos justamente, una vez calculado en la regresión misma, en residuos, lo encontramos en la fila de residuos correspondientes en promedios cuadrados. Ahí está, es la varianza residual, ¿no? 25.9906338, etcétera. Entonces aquí tomamos en cuenta, ¿no? Hay dos formas de utilizar tanto el Excel como de manera manual correspondiente. Ahora hablamos y comentamos las inferencias, ¿no?, sobre el modelo de regresión. Bueno, para las inferencias, muy importante, ¿no? Hacer una inferencia es importante cómo estimar, ¿no?, cómo predecir correspondientes valores numéricos a futuro. Hasta ahora lo hemos obtenido estimaciones puntuales de los coeficientes de regresión, ¿no? Pero es muy importante mencionar que dentro de la estadística inferencial usamos también intervalos de confianza. Podemos obtener una medida de precisión de dichas estimaciones, como también para las inferencias utilizamos contraste de hipótesis, ¿no?, las pruebas de hipótesis o test de hipótesis, y podemos comprobar si un determinado valor puede ser el auténtico valor del parámetro a estimarse. Entonces, la inferencia para la pendiente, ¿no?, estamos hablando de beta sub 1 sombrero, ¿no? El estimador beta sub 1 sombrero sigue una distribución normal porque es una combinación lineal de normales. Es decir, beta sub 1 sombrero es igual a la sumatoria de estas fracciones, estos cocientes, por y sub i. Aquí tenemos un binomio, en diferencia, dividido entre n-1 por la varianza misma, ¿no?, en x, y esto se lo puede sintetizar de manera sintética, la sumatoria de w sub i por y sub i, donde y sub i corresponde justamente a la ecuación, ¿no?, de la regresión lineal, ¿no?, con una variable de perturbación aleatoria, donde cumple que esta ecuación lineal y sub i tiende a una normal de la forma beta sub 0 más beta sub 1 por xi con sigma, en este caso cuadrado, que es la varianza poblacional. Además, beta sub 1 sombrero es un estimador insesgado de beta 1, vale decir que la esperanza matemática de beta sub 1 sombrero es igual a la sumatoria correspondiente de xi menos su promedio dividido entre n-1 por la varianza en x por la esperanza de la variable, en este caso y sub i. Vale decir, esta operación correspondiente, este cociente por este producto de esperanza en sumatoria corresponde justamente a beta, a ser estimado a ser beta sub 1, donde beta sub 1 es justamente la pendiente de la ecuación de regresión original. Y su varianza es la siguiente forma, ¿no? La varianza de beta sub 1 sombrero es justamente la sumatoria del cociente misma, pero elevado al cuadrado, por la varianza de la variable y sub i, y se lo simplifica simplemente a ser sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, dividida entre n-1 por la varianza, en este caso de estimación, ¿no?, en x. Por lo tanto, aquí se puede denotar al poder, en este caso, representar que la esperanza justamente mantiene, como también la varianza, la misma estructura correspondiente en relación a los otros parámetros que cumplen justamente, ¿no?, hacer una distribución normal, pero del tipo, ¿no?, beta sub 1 tomado en cuenta como promedio en este caso, y sigma cuadrado sobre n-1 por ese cuadrado, es decir, la varianza de estimación en x, ¿no?, como la varianza conocida. Entonces esta puede ser un buen estimador para una distribución misma de diferencia. Ahora queremos justamente intervalos de confianza para la pendiente, ¿no? ¿Cómo hacemos un intervalo de confianza para la pendiente? En este caso, para obtener un intervalo de confianza para beta 1, el nivel 1 menos alfa, ¿no?, de nivel 1 menos alfa, es bien importante tomar en cuenta esto. Alfa, obviamente, el nivel de significación. Como la varianza poblacional es desconocida, los estimadores, como la varianza residual, el resultado básico de la varianza es desconocida, ¿no? En este caso, beta sub 1 sombrero menos beta 1, que es justamente la que se quiere estimar, y obviamente es valor conocido,
dividida entre la raíz cuadrada de la varianza residual sobre n-1 por la varianza en la variable de estimación x. Tiende a una distribución t de student de n-2 grados de libertad, que nos permite obtener un intervalo de confianza para beta sub 1, donde beta sub 1 está justamente en este intervalo, ¿no? Con signo positivo, obviamente el extremo superior del intervalo, y con signo negativo, el extremo inferior del intervalo. Sí, tenemos justamente, este es el intervalo de confianza para beta sub 1. La longitud del intervalo disminuirá si aumenta el tamaño de la muestra, si este es n, si es muy grande, aumenta la varianza de las x sub i, ¿sí?, con respecto a esta variable, y disminuye la variable residual. Esta tiene que ser menor en realidad, ¿no? Entonces, cuando el intervalo va a ser más pequeño, muy cercano, para determinar, identificar quién es beta 1, entonces se debe cumplir estas condiciones que son muy importantes. Ahora, ¿cómo se hace un contraste de hipótesis para la pendiente? Estamos hablando nuevamente de beta sub 1, ¿sí? Recalcamos nuevamente, hace instantes estamos hablando de del intervalo de confianza de la pendiente, beta 1. Hemos mencionado la inferencia que se puede realizar para la pendiente. Hay 3 puntos elementales, ¿no? Inferencia, intervalo de confianza, y ahora vemos el contraste de hipótesis de la pendiente. Entonces, utilizando, miren, los resultados anteriores, podemos resolver el contraste de beta 1, en particular si el valor de beta 1 es 0 en este caso, ¿no? Es decir, definimos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso mencionamos que en la hipótesis nula, que beta sub 1 es igual a 0. En caso contrario, la hipótesis alterna será justamente beta sub 1 distinto, diferente a 0, ¿no? Si el verdadero valor beta 1 es 0, es decir, si la hipótesis nula es cierta, ¿qué significa eso? Que y, la variable y, no depende linealmente de x. Pero en el otro caso, si el valor de beta sub 1 es distinto de 0, entonces y depende linealmente de x, ¿no? Entonces, por lo general se quiere demostrar la alterna en realidad. Entonces, la región de rechazo o zona de rechazo de la hipótesis nula es la siguiente, ¿no? El valor absoluto de la línea de fracción de beta sub 1 sombrero, esta constante conocida, sobre la raíz cuadrada, en este caso del valor residual, ¿sí?, la varianza residual dividida entre n-1 por la varianza en la variable x. Es mayor, ¿sí? ¿Cuándo se va a rechazar la hipótesis nula? Cuando este valor, el valor positivo, sea mayor estricto al t de student de tablas, ¿no?, de n-2 grados de libertad con respecto a alfa medios. Equivalentemente, si el 0 está fuera del intervalo de confianza para beta 1 de nivel 1 menos alfa, ¿no?, rechazamos la hipótesis nula a ese nivel cuando el p valor del contraste es el siguiente, ¿no? El p valor es justamente 2 por la probabilidad de t n-2, que es justamente la variable de student, sea mayor en este caso al valor absoluto de beta sub 1 sombrero sobre raíz cuadrada del valor de la varianza residual sobre n-1 por la varianza en x. En ese caso puede tomarse en cuenta, ¿no?, para la comprobación de contraste, como por ejemplo ejercicio 4.3, calcular el intervalo de confianza al 95% para la pendiente de la recta de regresión obtenida en el ejercicio 4.1, la anterior que ya hemos calculado. 2. Contrasta la hipótesis de que el precio de la harina depende linealmente de la producción de trigo, usando el nivel de significación, es decir, alfa 0.05. Hay dos ejercicios bien importantes, ¿no? Primero, para el número 1, calculamos el intervalo de confianza del 95% de confiabilidad. Primero determinamos t en tablas, n vale 10, menos 2, eso es 8, ahí está. Alfa medios equivale justamente el alfa al 95% de confiabilidad, ¿no es cierto? Si es el 95% de confiabilidad, pues alfa medios corresponde justamente, ¿no?, a hacer el 5%, vale decir 5 dividido entre 2, eso es obviamente, ¿no?, es decir 0.05 en realidad, ¿no?
0.05 divide entre 2 y obtenemos 0.025. Entonces, en la distribución T de estudio en tablas ubicamos a 8 grados de libertad con un nivel de 0.025. Hacemos la intersección que ya sabemos y eso va a ser 2.306 en este caso, ¿no? El valor de tablas. Ahora, por otro lado, tenemos justamente el cálculo mismo. Este es beta sub 1 sombrero, que es menos 1.3537, menos el valor de estimación, que es beta 1, dividido entre la raíz cuadrada del valor residual, es decir, la varianza residual, que era 25.99, dividida entre el valor, en este caso n menos 1, pero n vale 10, menos 1 es 9, por eso está aquí 9, por la varianza en este caso, ¿no? La varianza en x, que es 32.04. Entonces aquí lo que hacemos es tanto hacer operaciones aritméticas en esta desigualdad correspondiente. Este es el valor t, ¿no es cierto?, en el valor superior con signo positivo y en el valor inferior con signo negativo. Entonces, como este está multiplicando, pasa a otro a dividir, o en realidad esta desigualdad multiplicamos por esta raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, menos 2.306 por raíz cuadrada de este valor, ¿no? Y aquí se va a simplificar, solamente nos va a quedar menos 1.3537 menos beta sub 1 menor o igual a 2.306 por raíz cuadrada, etcétera, ¿sí? Luego multiplicamos por el valor menos 1, o bien sumamos más 1.3537 a toda esa desigualdad, ¿no? Tanto al valor inferior como al valor superior, para que esto tienda a 0. Solamente voy a tener ahí menos beta sub 1, luego multiplicamos por menos 1 y obviamente, ¿no?, cambian las desigualdades en sentido contrario y obtenemos esta relación, ¿no? Es decir, de manera simplificada, beta sub 1 se encuentra en un valor máximo de menos 0.661 con extremo superior del intervalo, y el extremo inferior será menos 2.046, ¿no?, realizando algunas operaciones en esta desigualdad, ¿no? Lo primero es multiplicar esta raíz para eliminar este radical, luego hemos sumado el inverso aditivo, en este caso 1.3537, luego hemos multiplicado por menos 1 y ahí se obtiene, ¿no? Este sería entonces el intervalo de confianza al 95%, ¿no?, para la pendiente de la recta de regresión obtenida, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta el uso mismo, ¿no? De esa forma se puede estimar el intervalo de confianza. Ahora, el otro punto es, ¿no?, contrastar la hipótesis de que el precio de harina depende linealmente de la producción de trigo usando el nivel de significancia de 0.05. Bien, el intervalo no contiene el 0, obviamente aquí, como se puede observar, y rechazamos, ¿no? Rechazamos de que beta sub 1 sea 0 en realidad, ¿no? ¿Sí? Claramente lo anterior menciona de que el 0 no está en este rango, el 0 está más a este lado, ¿no?, en realidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que de hecho, que el valor absoluto mismo de beta sub 1 sombrero, que es menos 1.3537 raíz cuadrada del valor residual, en este caso la varianza residual 25.99 dividido entre 9, n menos 1, que es 10 menos 1, 9, por la varianza en x, que es 32.04. Realizando esta operación correspondiente, ¿no?, vamos a tener un valor, ¿sí?, un valor correspondiente, y que es justamente un valor negativo, pero el valor absoluto lo convierte en un valor positivo, que es 4.509, ¿no? 4.509, y como se puede observar, 4.509 es mayor, ¿no?, al valor de tablas de T de estudio, ¿no?, a 2.306, ¿no? Por esa situación, que significa que se rechaza la hipótesis nula y que por lo tanto la producción de trigo, ¿no es cierto?, el precio de la harina va a depender justamente, ¿no?, linealmente de la producción de trigo, ¿no? Es decir, que es justamente la hipótesis, en este caso, alterna, ¿sí?, ya que beta sub 1 es distinto a 0. Entonces, de esa forma ya se tiene realizada la inferencia para la pendiente. En otro caso, para la inferencia también, si utilizamos el Excel, y también lo he subido en la plataforma, ahí
está, ejemplo, dice claramente, ¿no? Se tiene dentro de la línea de variable del error típico, ahí está, 0.3002000, etcétera, y el valor estadístico, ahí está, menos 4.5, etcétera, ¿no? Este menos 4.5, etcétera, es justamente, ¿no? Es ese valor, ¿sí? Es beta sub 1 sombrero sobre raíz cuadrada del valor residual, ¿no? La varianza residual dividida entre n menos 1 por la varianza en la variable x, ¿no? Este es el dato, ¿no? El estadístico importante con relación a la raíz cuadrada del valor residual de menos 1 por la varianza en x, ¿no? Que es 0,30, etcétera, ¿no? Que son los valores numéricos determinados en realidad, ¿no? Aquí tenemos 4.509, ¿sí? Ahí está, ¿no? 4.509. Aquí tiene un valor negativo. Por esa situación sacamos el valor absoluto, ¿no? Entonces ahí va a ser 4.509 con valor positivo, ¿no? No olvidemos que el valor absoluto de un valor negativo lo convierte en un valor positivo. Por otro lado, 0,30 es justamente aquel que determina, ¿no? El determinado valor, ¿sí? Que es justamente la varianza residual en este caso, ¿no? Correspondiente a la fracción, en este caso la raíz cuadrada del valor residual sobre n menos 1 por la varianza en x. Ahora veamos, ya hemos visto con respecto a la pendiente, ahora veamos la inferencia para el intercepto, ¿no? Es decir, para beta sub 0. Entonces nuestro estimador será beta sub 0 sombrero, ¿sí? A diferencia de beta sub 0, ¿no? Que es el valor de intercepto real, ¿sí? Este es nuestro estimador para una distribución normal, que es justamente la sumatoria de n1 sobre n menos x barra, que es el promedio, por w sub i por y sub i. ¿Qué es w sub i? W sub i son las diferencias, ¿no? Es el binomio de diferencia, xi menos su promedio dividido entre n por la varianza en x. Por otro lado, y sub i es justamente la ecuación de regresión lineal beta 0 más beta sub 1 x sub i más el error de perturbación, que cumple y debe de cumplir para hacer la interferencia, para hacer la inferencia, ¿no? En el intercepto, es decir, en beta sub 0 para su estimación, que esta ecuación tiende a una distribución normal con constantes beta 1, beta sub 0, x sub i más la varianza poblacional, en este caso la varianza poblacional. Además, beta sub 0 sombrero es un estimador insesgado de beta sub 0. ¿Por qué? Porque la esperanza de beta sub 0 sombrero es justamente beta sub 0. Ahí está. La varianza de beta sub 0 es justamente, como se puede observar, la varianza poblacional por 1 sobre n más, aquí tenemos el promedio al cuadrado sobre n menos 1 por la varianza en x, que tiene la misma estructura. Estas dos condiciones con respecto a la corresponden justamente a atender a una distribución normal de este tipo de forma, con estos parámetros, con estos coeficientes, en la variable xi y su varianza correspondiente, ¿no? Por eso se dice que beta sub 0 es un estimador y sigue una distribución normal, porque es una combinación lineal de normales. ¿Qué queremos obtener ahora? El intervalo de confianza para el intercepto, es decir, beta sub 0, ¿no? A nivel 1 menos alfa. Como la varianza poblacional es desconocida, lo estimamos con S sub R. El resultado básico de la varianza es desconocida, es decir, beta sub 0 sombrero menos beta sub 0, que es el coeficiente real, el valor de estimación, sobre la raíz cuadrada de el valor residual, la varianza residual, por 1 sobre n más promedio de x al cuadrado sobre n menos 1 por la varianza en x, que tiende a ser una distribución T con n menos 2 grados de libertad, que permite obtener el siguiente intervalo de confianza para beta sub 0. Beta será beta sub 0 sombrero, ¿no? El valor estimado, más menos, ¿no? La distribución misma T de tablas ubicada en n menos 2 grados de libertad con alfa medios por la raíz cuadrada misma del valor de la varianza residual por 1 sobre n más
el promedio de x al cuadrado sobre n menos 1 por varianza en x. Entonces, esta longitud, tanto uno con valor positivo, el límite es la cota superior, se podría decir, y con valor negativo la cota inferior del intervalo, va a disminuir, va a ser muy pequeña cuando aumente el tamaño de la muestra, cuando aumente la varianza de las x sub i, cuando disminuya también el valor residual, ¿no? Y disminuye la media de las x sub i, esta de aquí, ¿no? Sea mucho más pequeña, menor. En ese caso el intervalo va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo se hace un contraste sobre el intercepto? Es decir, en beta sub 0. En particular tomamos en cuenta las rectas de regresión, ¿no? Tenemos dos hipótesis, nula y alterna, que beta sub 0 es de coeficiente 0, ¿no? O en el otro caso que es distinto de 0. La región de rechazo de la hipótesis nula es que el valor absoluto mismo de beta sub 0 sobre raíz cuadrada de la varianza residual por 1 sobre n más promedio al cuadrado sobre n menos 1 por la varianza en x sea mayor a t ubicado en tablas, ¿no? T menos 2 grados de libertad sobre el nivel de significancia medios, ¿no? Alfa medios. Esto es equivalente a terminar de decir que si el 0 está fuera del intervalo de confianza para beta sub 0 de nivel 1 menos alfa, es decir, p valor es igual a 2 veces por la probabilidad de t sub n menos 2 grados de libertad sea mayor al valor absoluto ya mencionado anteriormente. Inferencia para el intercepto, ejercicio 4.4. Calcula un intervalo de confianza al 95% para el intercepto de la recta de regresión obtenida en el ejercicio 4.1, que ya lo tenemos por datos, ¿sí? Contrasta la hipótesis de que la recta de regresión pasa por el origen usando un nivel de significación de 0.05, que es alfa en realidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? No olvidemos, esto ya lo teníamos determinado, ¿no? N vale 10, 10 menos 2, eso es 8, ¿no? Alfa medios, alfa vale 0.05, el 5% del nivel de significancia, divide entre 2, eso es 0.025, ubicamos esto en tablas, eso vale 2.306. Entonces tenemos dos valores extremos, uno superior con valor positivo, uno inferior con valor negativo en esta desigualdad. Esta para nosotros es justamente beta sub 0 sombrero 74.1151 menos beta sub 0, el valor a estimar, sobre la raíz cuadrada del valor residual, que es justamente, ¿no?, la varianza residual, que es 25.99, por 1 sobre n, n vale 10, más el promedio en x era 28.6 al cuadrado, sobre n menos 1, es decir, 10 menos 1 es 9, por la varianza en x. Como este es un valor numérico, multiplicamos esta desigualdad, esto se va a eliminar. Para poder eliminar esto, restamos a la desigualdad por menos 64.1151. Hacemos artificios, alguna parte aritmética, y voy a tener menos beta sub 0, multiplico por menos 1, cambia la desigualdad, y obtenemos sí, solamente sí. Valor límite inferior 53.969 es menor o igual a beta sub 0 y es menor o igual a 94.261. Que esta es justamente el intervalo de confianza al 95%. ¿Para quién? Para el valor, en este caso, ¿no?, del intercepto, la constante. Entonces, para el otro punto de contrastar la hipótesis, ¿no? Claramente en este intervalo de confianza no se encuentra justamente el valor de 0, es decir, beta sub 0 imposible de que sea 0, ¿no? Es así que, como el intervalo no contiene el 0, ¿sí?, rechazamos la hipótesis nula al nivel de 0.05, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta, ojo, el nivel alfa, ¿no?, si se está mencionando al 95%, este es el valor, ¿no es cierto? Puede cambiar, que sea al 94, al 97, al 91, al 90%, entonces este valor en tablas cambia, obviamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien eso. Entonces, para la tarea va a ser casi similar para poder hacer la inferencia como el intervalo de confianza para un caso particular similar a este ejemplo que se está tomando en cuenta, ¿no? Claramente aquí tenemos su valor absoluto tomado en cuenta y se puede denotar que
El valor absoluto de esta operación aritmética es un valor numérico, es 8.484 y ese es mayor al valor de tablas, ¿no? Eso que implica que el p valor es igual a 2 veces por la probabilidad, ¿no? En la distribución t de student de 8, ¿sí? Es mayor a 8.483 y eso es justamente su probabilidad igual a, tiende a ser 0 en realidad, ¿no? Por esa situación se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. Muy bien, y de esa forma se determina justamente el intervalo de confianza para el beta sub 0, como también su comprobación de hipótesis. Muy bien. Claramente tenemos también en la hoja Excel, que también se adjuntó en plataforma, ahí está el error tipo, ahí está 8.7357, es justamente la raíz cuadrada de la varianza residual por 1 sobre n más el promedio de las x sub i al cuadrado sobre n menos 1 por la varianza de la variable x. Y este es el estadístico, ¿no? El estadístico t de student, en este caso, para la variable, en este caso la constante, ¿no? Beta sub 0 de intercepción, que es justamente 8.4840, ¿no? Que es justamente, este es el dato que se calcula mediante esta fórmula correspondiente, ¿no? 8.48, que determina justamente, ¿no? Esta operación matemática, aritmética, ¿no? De 8.484, ¿sí? Pero obviamente en valor absoluto, puede ser que en algunos casos sea valor negativo, entonces su valor absoluto va a ser un valor en este caso positivo, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien esa parte. Y en la inferencia para la varianza, esta es otra forma también que toma en cuenta un resultado básico n-2 grados de libertad por la varianza residual sobre la varianza poblacional, que tiende a una distribución chi cuadrada de n-2 grados de libertad. Entonces, utilizando este resultado podemos construir un intervalo de confianza para la varianza. Es bien importante para poder identificar la varianza correspondiente poblacional, va a estar limitada con un extremo superior y un extremo inferior. Aquí la única diferencia corresponde justamente al valor alfa, ¿no? En este caso aquí es alfa medios y aquí es su complemento 1 menos alfa medios, ¿no? Si se trabaja justamente un 5%, supóngase, de nivel de significancia, ¿no? Aquí sería alfa medio sería 0, en este caso 5% dividido entre 2, eso va a ser justamente 0.025, ¿no? Con n-2 grados de libertad de la chi cuadrada, ¿no? Y en esta otra será la misma forma, la chi cuadrada de n-2 grados de libertad, pero 1 menos alfa medios, en este caso 1 menos 0.025, y ese es 0.975, ¿no? Es decir, para el extremo, para la cola en este caso, no hacia la derecha, para la cola hacia la izquierda. Entonces, resolver el contraste de hipótesis será para la inferencia estadística de la varianza, que la varianza poblacional sea exactamente igual a la varianza poblacional inicial, o bien sean estas dos distintas o diferentes. La estimación de una respuesta promedio y predicción de una nueva respuesta, ¿no? Se distinguen dos tipos de problemas, ¿no? Estimar el valor medio de la variable y para cierto valor x igual a x sub 0. Se puede predecir el valor que tomará también la variable y para cierto valor x igual a un valor x sub 0, ¿no? Cualquier valor numérico. Por ejemplo, en el ejercicio 1.1 que hemos mencionado justamente, ¿no? La producción misma de harina, ¿no? Con respecto en este caso a la producción de trigo. La pregunta es, ¿cuál será el precio medio del kilogramo de harina para los años que se producen 30 toneladas de trigo? Si en un determinado año se producen 30 toneladas de trigo, ¿cuál será el precio del kilogramo de harina? Que parecen justamente, ¿no? Una de estimación y otra de predicción correspondiente. En ambos casos el valor estimado es esta, ¿no? Esta es la ecuación en este caso de regresión de estimación, en este caso y sub 0, sombrero, que es igual beta sub 0 la constante, y es conocida, beta sub 1 constante y x sub 0. Lo único que tomamos en cuenta aquí en lo siguiente, ¿no? Hacemos la sustitución misma, ¿no? Pero en términos de promedio,
¿sí? Que corresponde justamente a y sub 0 barra, en este caso y barra, que es el promedio de las y sub is, más beta sub 1 sombrero, que es la pendiente, ¿no? Que es determinado por x sub 0 menos, ¿no? El promedio de las x. De aquí lo que se está determinando es justamente que tanto y barra menos beta sub 1 sombrero por x barra corresponde justamente, ¿no? A la constante beta sub 0 sombrero. Entonces, pero la precisión de las estimaciones también es diferente, no solamente es una simple sustitución para poder responder estas dos preguntas. La estimación de una respuesta promedio, teniendo en cuenta justamente que la varianza del valor de estimación y sub 0 inicial sombrero, justamente esta operación corresponde a la varianza en el promedio en y más x sub 0, el valor inicial, menos el promedio en x, esta diferencia elevado al cuadrado, por la varianza en la constante beta sub 1 sombrero de estimación. Esto es equivalente a decir el cálculo de sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, por 1 sobre n más x sub 0 menos x barra, ¿no? El promedio de las xy cuadrado sobre n menos 1 por la varianza de la variable x. El intervalo de confianza para la respuesta promedio será el siguiente, ¿no? Uno con signo positivo el extremo superior, otro con signo negativo el extremo inferior, ¿no? Que va a ser justamente y sub 0 sombrero, ¿no? El valor inicial de estimación de n-2 grados de libertad de la distribución t de Student con alfa medios por la raíz cuadrada del valor de la varianza residual por 1 sobre n más x sub 0 menos x promedio al cuadrado, esta diferencia sobre n-1 por la varianza de las x. Para la predicción de una nueva respuesta, ¿no? La varianza de predicción de una nueva respuesta es el error cuadrático medio de la predicción, vale decir que la esperanza matemática de la diferencia y sub 0 menos y sub 0 inicial al cuadrado será la varianza y sub 0 más la varianza en y sub 0 sombrero. Esta sumatoria corresponde a ser sigma cuadrado, que es la varianza poblacional, por, en este caso, 1 más 1 sobre n más la diferencia de x sub 0 por la promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1 por la varianza en x. Y el intervalo de confianza para la predicción de una nueva respuesta será y sub 0 sombrero más menos la distribución t de estudio n menos 2 grados de libertad de alfa medios por la raíz cuadrada de esta misma estructura, pero tomamos en cuenta, en vez de la varianza poblacional, que tiene justamente una varianza residual correspondiente, que es la misma de anterior, ¿no? La longitud de este intervalo es mayor que la de la anterior, de menos precisión en realidad, ¿no? Porque no corresponde a un valor medio, sino a uno específico en realidad. Entonces, la estimación de una respuesta promedio y una predicción de una nueva respuesta, como se puede observar en el gráfico correspondiente, tenemos los puntos de dispersión con respecto a una línea que justamente contempla una pendiente negativa, ¿sí? Que es la que hemos calculado, ¿no? La ecuación, ¿no es cierto?, de pendiente negativa. Y para las medias estimadas, ¿no? En rojo, claramente aquí tenemos una y aquí tenemos, en rojo se muestra, ¿no?, los intervalos para las medias estimadas, ¿no? Y el de color rosado, ¿no?, en rosa, son los intervalos de predicción, ¿no?, los más amplios, ¿no? Los más cercanos son los intervalos promedios, ¿no? Aquí se puede observar la amplitud de estos últimos, que es considerablemente, ¿no?, mayor en realidad, ¿no? Es decir, el intervalo de predicción es más grande que los intervalos, en este caso, de medias estimadas, con relación a la predicción misma, ¿no?, del conjunto de puntos dispersos en relación a una línea pendiente, ¿no?, en este caso una regresión lineal. La recta de regresión lineal R cuadrado y descomposición de la variabilidad. La R cuadrado corresponde justamente, ¿no?, al denominado coeficiente de determinación que se emplea para valorar la bondad de ajuste del modelo. Se define justamente R cuadrado como aquella R de Pearson al cuadrado en las variables x y que pertenece al intervalo cerrado entre 0 y 1, ¿sí?, porque el coeficiente de determinación contempla esto. R cuadrado del coeficiente de determinación nos indica que el porcentaje de la variabilidad de la muestra de variable
y que es explicada por el modelo. Esto es por su dependencia lineal en X correspondiente. Los valores próximos a 100% indican el modelo de regresión que proporciona un buen ajuste para los datos. Pero valores a 60% indican un ajuste pobre en realidad, ¿no? Es decir, si la correlación es menor a 0.60, 0.45, 0.35, 0.04, etcétera, son valores muy pobres en realidad, ¿no? Es decir, es que su correlación misma, coeficiente de determinación, no contempla, ¿no?, valores próximos para un modelo de regresión, de un buen ajuste. Entonces, la descomposición de la variabilidad y R cuadrado, ¿no?, el coeficiente de determinación, la suma de cuadrados total, es decir, esta sumatoria de las diferencias entre el promedio de y sub i al cuadrado, puede descomponerse en la suma de cuadrados de los residuos. Vale decir, sumatoria de y sub i menos y sombrero al cuadrado, ¿no?, más la suma de cuadrados del modelo, es decir, la sumatoria de y sombrero menos y barra promedio al cuadrado. Por lo tanto, que se entiende y se comprende que esta suma de cuadrados totales, ¿no?, y sub i menos y barra, que es el promedio en y, es igual a la sumatoria, ¿no?, de cuadrados de los residuos más la sumatoria de cuadrados del modelo. Y se cumple que r cuadrado es justamente 1 menos la fracción, el cociente, ¿no?, de la sumatoria, ¿sí? La sumatoria correspondiente, en este caso, de suma de cuadrados del modelo dividido entre la sumatoria misma, ¿no?, total, en este caso, ¿no?, cuadrado total correspondiente. Aquí se puede observar una representación gráfica de R cuadrado y su descomposición de la variabilidad, que he extraído de Wikipedia, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene justamente los puntos correspondientes, ¿no?, como en esta otra, a diferencia de este con esta. Aquí tenemos el promedio en y, que corresponde justamente al acercamiento mismo de los mínimos cuadrados, como en esta otra, de la misma forma, ¿no?, que es justamente R cuadrado y descomposición de su variabilidad misma. Bueno, ahí se tienen algunas referencias bibliográficas para el documento correspondiente. Pueden ver el Newbold, que es estadística para los negocios y la economía, que también está en la plataforma. O también pueden buscar, ¿no?, de Ross, Introducción a la Estadística, Peña, Regresión y Análisis de Experimentos, y otros documentos o libros correspondientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí quedamos entonces la explicación misma de esta unidad, que corresponde a lo que es la predicción y la inferencia de los parámetros mismos, ¿no?, de los valores dentro del modelo de regresión lineal, y que también ejercicios similares se van a la que hemos mostrado, al 4.1 de este ejercicio, similar a ese, se va a denotar la tarea para esta semana número 3. Bueno, hasta otro momento y estamos en contacto.